El estado de Oaxaca ocupa el segundo lugar del país en población indígena. Cuenta con más de 3,5 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 1 millón son indígenas, representando poco más del 44% de la población. Estos grupos étnicos se encuentran distribuidos en 570 municipios, los cuales poseen una diversidad inigualable de tradiciones y costumbres. Antecedentes: medicina tradicional. Una de estas costumbres es la medicina tradicional, práctica que tiene sus raíces en un profundo conocimiento sobre rituales, plantas con propiedades curativas, dentro de las que destacan la alcachofa, la manzanilla, la ruda, la canela, la menta y el clavo. En la actualidad aún existen comunidades indígenas que siguen usándola de manera cotidiana. La medicina tradicional es considerada un sistema de salud, ya que tiene su propia manera de diagnosticar o de elegir métodos alternos de curación. La enseñanza que envuelve a esta tradición es transmitida de generación en generación. La medicina indígena tiene la principal característica de buscar que el paciente recupere su estado natural. Se les llama curanderos, médicos tradicionales o terapeutas tradicionales a las personas que ofrecen algún servicio para prevenir las enfermedades, curar o mantener la salud individual, colectiva y comunitaria, centrando su práctica en la enseñanza indígena tradicional. En muchas comunidades indígenas, el curandero recibe diversos nombres según su lengua o tradición, pero el significado del mismo siempre irá más allá, pues le confiere un vínculo comunitario y un profundo respeto por la población. El curandero averigua cuál es el origen y causa de la enfermedad, basado en saberes ancestrales, mismos que son transmitidos por la oralidad de generación en generación. Pues yo aprendí la medicina tradicional de mi mamá, de mi abuelita también, porque yo veía que la gente anteriormente no había médicos y se trataban así, se curaban así, con puras hierbas. Marco legal de la medicina tradicional. La medicina tradicional tiene un espacio dentro de la Constitución Política de México, siendo el artículo 2 en donde se reconocen los derechos de los pueblos indígenas a preservar todos los elementos que brindan su identidad cultural, así como aprovechar debidamente la medicina tradicional. Teniendo no solo reconocimiento a nivel del país, sino también como Estado en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en el decreto número 345, en el cual se reafirma el derecho de las personas a usar y tener accesos a este tipo de alternativas para la salud. Con esta reforma que se hizo a la Constitución, aparte de darle reconocimiento a lo que es toda esta actividad que es la medicina tradicional, amplió lo que es todo el apoyo que se le debe de ofrecer a lo que es pues los médicos tradicionales, lo que fue ampliar lo que son las políticas públicas, tanto en servicios de salud como a nivel en otras instituciones. Capulalpan de Méndez, denominado como pueblo mágico por los valores humanos que prevalecen en sus habitantes, encierra un centro de medicina tradicional y alternativa en beneficio de las comunidades indígenas de la entidad, que aún prefieren esta rama de la medicina. Está considerado como el primero y único en su tipo a nivel nacional. Este moderno nosocomio cuenta con áreas de farmacia verde, sala de expulsión, área de labor de parto, ludoteca, laboratorio de herbolaria, jardín botánico, invernadero, temazcal, almacén de leña y hierbas, herbario y área para identificación de plantas medicinales. Este centro se inició acá, se empezó a trabajar en el año de 1995. Ahorita ya tenemos casi 17 años trabajando en este centro y el Centro de Medicina Tradicional pertenece a la Secretaría de Salud. En la ciudad de Oaxaca ya es muy poco la atención de los médicos tradicionales, de la medicina tradicional. Es más frecuente en el interior del estado. Como tenemos el caso de Capulalpan de Méndez, en donde exactamente frente a lo que es una unidad de salud, se encuentra una unidad de medicina tradicional. Yo vengo curando desde hace 20 años y curo lo que son las enfermedades de que los médicos de bata blanca no pueden curar, como son la enfermedad que le llamamos el susto. Es cuando una persona se sorprende, se emociona o
o le dan alguna noticia muy fuerte y con eso es cuando se lleva a enfermar con lo que se llama susto. También curamos lo que es el latido, también que los médicos no pueden curar, que es un dolor en la boca del estómago. Entonces esto lo curamos a través de plantas amargosas. Y también curamos lo que es pues los problemas del alma, ¿no? Como son la tristeza, mucho coraje que guardan las personas por los problemas diarios o por tanto estrés. Esos son los problemas que más curamos los médicos tradicionales. En Oaxaca es especialmente fácil recurrir a los dos tipos de medicina, teniendo mayor aceptación la tradicional debido a la confianza que se le tiene en las comunidades. Existen diversos factores por los cuales la prefieren, destacando como primera razón la educación que se les inculcó por generaciones. Como segundo factor, el económico, y por último la insuficiencia de centros de salud del gobierno. De acuerdo con cifras del INEGI, el 17% de la población en Oaxaca tiene acceso a los servicios de seguridad social y el 82% restante recibe servicios médicos a través de la Secretaría de Salud de Oaxaca y de programas oportunidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas instituciones tienen como objetivo proveer a la población de servicios médicos de calidad. Sin embargo, ofrecen al paciente una atención carente de ética y de profesionalismo. La Secretaría se preocupó porque hubiera un lugar dentro de esta para que se encargara de la medicina tradicional. El 70% de los usuarios de salud en Oaxaca, en este estado, primero acuden a los servicios de medicina tradicional. En mi opinión, no creo que los métodos que dan en el centro de medicina tradicional sean efectivos. Pueden llegar a dar cierto alivio, disminución de las molestias del paciente, más que nada al solicitar la atención de ellos, ¿no? Pero hasta donde he leído o hasta donde he podido comprobar, no hay una eficacia comprobada de los métodos que manejan tanto los médicos tradicionales o en general medicina alternativa. El principio de la partería desde hace miles de años es el acompañamiento de una mujer en todo el proceso de embarazo, parto y postparto. En la actualidad, en algunas comunidades del estado, muchos médicos tradicionales están aprendiendo algo de la medicina alopática, canalizan un embarazo complicado a una clínica del gobierno, mientras que algunos médicos aún rechazan este sistema y no están dispuestos a integrar otras visiones. Curiosamente, la mortalidad materna ha tenido un descenso mayor en el campo que en las ciudades. Hay culturas donde las mujeres rechazan a los servicios de salud por las inadecuadas formas de atención. Se les habla de todos los aspectos de su cuerpo, de la fisiología del embarazo y sobre todo de que se tenga en mente que el embarazo no es una enfermedad. Nunca decimos me voy a aliviar, ¿no? Sino voy a parir, voy a tener un hijo, pero no me voy a aliviar porque no estoy enferma, porque el embarazo es un proceso fisiológico de toda mujer. Quiero decirle que la mayoría de las muertes maternas no son causa de las parteras tradicionales. Al contrario, es muy importante que tengamos en mente que las parteras tradicionales hacen un trabajo muy positivo aquí en Oaxaca, en todo México y en el mundo. Curamos lo que es cuando están embarazadas las personas, las señoras, recurren a nosotros, entonces nosotros acomodamos al bebé, porque cuando viene sentadito o de lado, entonces nosotros lo tratamos de acomodar para que tengan un parto en forma natural, que no sea de que le tengan que hacer alguna cesárea o tengan problemas en el momento de que nazca el bebé. Problemática de los servicios de salud en el estado. En Oaxaca existen 1.500 unidades médicas de las instituciones del sector público. Por la complejidad geográfica del estado, hay regiones inaccesibles y es difícil distribuir los servicios.
En salud hay problemas logísticos, problemas de repartición de recursos, donde las zonas más alejadas difícilmente llegan a tener lo necesario. Tal vez esto sea una razón por lo que nuestros indígenas siguen practicando la medicina tradicional, más allá de acudir a un simple centro de salud que a ellos les resulta carente de comprensión y humanismo según sus tradiciones. Nos encontramos que uno de los principales problemas en general son los problemas de salud. Oaxaca mantiene entre toda la República los principales índices de daño en la persona y de índices de daños en la población. Resultado primero de las condiciones de pobreza y de escaso desarrollo social y económico del Estado, pero también como resultado de una escasez de visión en la administración de los recursos públicos para resolver los principales problemas que tenemos. Programas de la Secretaría de Salud. Los servicios de salud cuentan con el Programa de Acción Específico 2007-2012, Medicina Tradicional y Sistemas Complementarios de Atención a la Salud, el cual tiene como objetivo incorporar elementos de la medicina tradicional en las clínicas del gobierno y de esta manera ofrecer servicios en un marco de respeto, interrelación, complementariedad y trabajo en equipo, considerando la cultura y la demanda de la población. Este programa incorpora líneas de acción específicas sobre interculturalidad y medicina tradicional, como son: promover políticas interculturales, disminuir las barreras culturales, incrementar el conocimiento de la medicina tradicional, incorporar servicios de medicina tradicional en aquellas unidades de salud en que exista la demanda. La Secretaría de Salud tiene una parte dedicada a esta zona de prácticas terapéuticas, que se ha llamado en términos fáciles medicina tradicional, que va más allá de eso. Entonces, se han incorporado fundamentalmente en lo que se refiere a lo ginecobstétrico. Las parteras empíricas, ya con preparación y con información, son ahora aliadas y ya no son antagónicas a nosotros, estamos ya caminando un sendero paralelo. Barreras culturales. Las barreras culturales en los servicios de salud se dan con mayor frecuencia en los prestadores de servicio. Hablamos de algunos elementos que intervienen como obstáculos para la comunicación entre médico y paciente, y estos son valores, prejuicios, condiciones de trabajo, lengua, capacidad de comprensión de códigos culturales de los usuarios, percepción de la salud y de la enfermedad, ubicación social, experiencias negativas con los servicios de salud y normas sociales. Parteras. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las parteras están reconocidas como las personas que se encargan del control, cuidados y consejos durante el embarazo, parto y el puerperio o cuarentena. En México, son personajes emblemáticos que, según la tradición popular, han sido elegidas por los dioses para el ritual de la llegada de los niños al mundo. Las parteras tradicionales desempeñan un rol específico dentro de las comunidades, el de acompañar a una mujer en todo el proceso de embarazo, creando un vínculo afectivo muy importante que les genera a ambas partes un ambiente de confianza y seguridad. Su trabajo en las comunidades rurales es tan indispensable que hacen de ellas un recurso humano altamente demandado. En realidad, la partera surge hace milenios en la atención de mujer a mujer, ¿no? No había médicos, no había quién. Entonces, ¿quién podía apoyar a una partera en el proceso de parto? Pues otra mujer que ya tenía la experiencia, ¿no? Y de esa manera fluían las cosas y se daban de una manera más natural. En México, la participación de parteras y parteros tradicionales en la atención antes, durante y después de esta práctica es muy importante. Un 100% de ellos son atendidos en comunidades indígenas. Los estados con mayor porcentaje de partos atendidos por estos personajes son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Puebla y San Luis Potosí. Algunas vienen con la idea de parto en casa, parto como los tenía mi abuelita, como los tenía mi mamá. Sí, pero ponte a pensar cómo comía tu abuelita, cómo comía tu mamá. La abuelita iba al campo, no se subía a un taxi para ir al súper, y iba al campo a cortar la leña, lavaban en el río, no había lavadoras, en fin, todos esos estilos de vida que ahora no existen son importantes
para que los resultados de los embarazos y los partos de las abuelitas hayan sido exitosos. Es importante utilizar los dos sistemas de medicina, ya que su combinación es esencial para proveer el mejor nivel de servicios de salud. Existe una principal razón por la que es importante que la gente tenga acceso a la medicina alternativa, y no solamente a la medicina alópata. Los servicios del gobierno no son suficientes para atender a la salud de la gente, y en comparación con la medicina alternativa, es más accesible para los pacientes. El mantenimiento de la salud y la reintegración de la salud es un asunto que requiere una gran preparación académica y, perdón por el comentario así medio megalomaníaco, pero hacer un médico es muy difícil. Es una carrera que demanda muchísimo esfuerzo académico, mucho esfuerzo físico incluso, y que tiene una exigencia pues muy considerable. Y pues bueno, yo creo que finalmente hay que ver dónde podemos cooperar y dónde tenemos que deslindar ambas prácticas.